Ciudadano ADN ya está de vuelta con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. A partir de este momento le vamos a despejar una duda a la candidata para las primarias oficialistas, Carolina Toa. Avísenle. Sí, porque ella esta mañana en El País ADN dijo que no tenía tan claro cuál era el origen de su apellido y de su familia. Y nosotros, como hemos estado haciendo con los candidatos anteriores, hay que decir que ya vimos Vinter, ya vimos también Mulet. Hoy nos toca el turno de Carolina Toa. Está con nosotros nuestro querido Gen Ciudadano, Cristian Cofre. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Cristian, ¿cómo te va? Hola Tocayo, hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, digámosle a la señora Toa, ¿de dónde viene el apellido Toa? Partamos por el principio. Partamos por el principio. Claro, pues Toa, en realidad su familia es catalana. Ese es el origen, España al noreste. Ahí está en Cataluña, en todo ese territorio. Hermosa zona. Claro, bonito. Donde están los Toa. Sí, y de hecho, si uno mira a España, donde está la conformación de los apellidos, los Toa que viven en España, están todos congregados ahí en Cataluña, pero súper fuerte. Toa podría, no está tan claro el origen exacto, podría ser una derivación de tojo, que es una planta leguminosa, entonces tojo, toja, toa podría ser. También hay otra versión que lo sitúa como un posible origen de un apellido de origen sefardita, judío sefardita, que también podría ser. Pero no está tan claro. Lo que sí tenemos claro es que su antepasado vino de Cataluña. Eso sí que sí. Clarísimo. En Chile son pocos los Toa. De hecho, la familia de la candidata de Carolina Toa quizá puede ser la única en Chile porque su abuelo, cuando llegó, vino con hermanos también. Ok. Y probablemente otros parientes, bien cercanos. Entonces, es pero posible, de la misma rama. Claro. Como veíamos la semana pasada con Mulet, estas migraciones que se producen van encadenadas. Pues entonces llega uno, le va bien, trae a la familia, al hermano, y ahí empieza a armar un grupo más grande. Y en este caso, los Toa han vivido en general, se ubican preferentemente en la zona de Ñuble y Biobío. Sí, porque ellos eran de Conce, ¿no? Eran de Conce. Chillán. Sí, Chillán, sí. Sí, claro, Chillán después fue el gobernador en Conce o algo así. Sí, correcto. Estuvieron en Penco también, sí. En toda esa zona como Biobío Ñuble. Ahí se han movido. Ella es bisnieta, Carolina Toa, de José Toa y Josefa Soldevila, que nacieron ambos en España, en Cataluña. Y allí nació entonces su abuelo. Y hay un trabajo, por lo general, como no hemos topado siempre con inmigrantes relativamente recientes, con familias, todos los candidatos tienen apellidos poco comunes en Chile. Sí. Entonces, en este caso, como el origen es catalán, consultó un trabajo de Cristian Mujica, que es un investigador también genealogista sobre la inmigración catalana, que publicamos en la revista de Estudio Histórico hace un tiempo, y él hace hincapié en que la inmigración de los catalanes en Chile ha sido súper escasa. Han habido muy pocos. En general, hasta principios del siglo XX, catalanes había poco, porque en general en Chile han llegado más andaluces, más extremeños, vascos, qué sé yo, un poco gallegos, pero catalanes súper poco. Eso sí que rescata algunos catalanes importantes, digamos. En la colonia, por ejemplo, el gobernador Manuel de Amat y Junyent, que estuvo en el siglo XVIII, y uno que quizás les suene, Casimiro Marcó del Pont. Francisco Casimiro Marcó del Pont. La Reconquista. El de la Reconquista. Y de hecho, cuando era chico leía estas historias de historia de Chile, y aparecía todas las cosas que hacía Manuel Rodríguez cuando le abre el carruaje. Y el gobernador era él, pues, disfrazado. Sí. Manuel Rodríguez disfrazado, y todos lo andaban buscando por todos lados, y él le abre el carruaje. Y él se pasea por delante. Y él estaba al lado, claro, como mendigo, como cualquier cosa, estaba ahí, sí. Bueno, él terminó bien mal después que lo apresaron, lo llevaron a Mendoza, a San Luis, y vivió poquito después. Bueno, y en Chile, de este matrimonio Toa Soldevila, hubo varios hijos: Jaime, Antonio, María del Pilar, Enrique y José
Toá Soldevila, ¿no? Que, como veíamos, la mayoría vivió en torno a Chillán, pero también estuvieron en San Carlos, en Penco, en Concepción, o sea, toda esa zona que veíamos antes. Y Carolina proviene de José Toá Soldevila, ese es su abuelo, que se instaló en Chillán. Ahí en 1924 adquirió una casa en la calle O'Higgins, número 523. Hasta la dirección de la casa familiar. De la casa del abuelo. Y pagó 35.600 pesos por eso. Pintado de color burdeo. Claro. La fachada. Te estamos viendo. Tenemos que estudiar el color. Claro, como Francisco decía, el color. Pero antes de 1919, su hermano Jaime le pidió que se encargara un negocio que iba a armar en Los Ángeles, en toda esa zona, ¿no? ¿Y de qué se trataba? Era un negocio de depósito de cervezas y licores. Oye, mira cómo muy buen trabajo, ¿no? Sí, estaba pensando que los muletes eran con las pisqueras. con Y la esto piscina. también, mish. Ahí hay un Pura familia, vínculo. pura familia de borrachos. Curagüilla. Entonado. Bueno, le harán honor al país. Bueno, pero parte de los trabajos, digamos. Oh, no, y de la Son cultura en nuestro bromas. país. Y yo creo que, claro, además. Y él hizo también una sociedad con su hermano Jaime y con un cuñado, Antonio Thorn, que llamaba Toá, Thorn y compañía, ¿no? Está Ya. bien. Nombre creativo. Nombre creativo, como se estilaba. Sí. Ahora le ponen algo más pequeño nomás. Claro, porque Claro. sí, las siglas son medias largas. Y el Pero los rubro- abogados son fome, para eso siempre le ponen Los lo mismo. estudios Ah, sí. de tienen Todo todos los el apellido. apellidos. Y en este caso, el negocio en el que formaron esta sociedad tenía el rubro de hotel, bar y restaurante. O sea, Ya. seguía un poquito en esa... Ampliaron en esa un idea. poquito, claro. Claro que sí. Esta sociedad duró hasta 1938 y hacia 1929 también tenía un fondo llamado Piedra Blanca o Esperanza, que está ubicado en Coihueco. Ahí también cerca de Chillán. Sí, está cerca. Está Relativamente cerca, Sí. claro. Así que esta familia se instaló en esa zona, vivieron ahí, y en 1941 José Toá Soldevila, como industrial, aparece y hizo una empresa de engrase y talleres de reparaciones de automóviles en 1941. O sea, No cambió había el tantos rubro. autos, además, pues, ¿no? En esa Exacto. época. Ya. Fue visionario. Yo creo que era como un emprendimiento, claro, Exacto. algo más o menos novedoso. Sabes que se vienen los autos, digamos. Sí, claro. Puede ser. Puede ser. Y Bueno, bueno, mal no le fue, digo. no le fue mal, Mal para no le fue. nada. Tuvo un buen pasar. Bueno, y él falleció en 1960. Está sepultado en Santiago. Él había contraído matrimonio con doña Brunilda González Monteagudo y tuvieron también varios hijos. José, Julia, Isidoro, Jaime. Y fíjense que todos los hijos fueron profesionales. Partiendo por Jaime Manuel Toá González, que nació en 1938 en Chillán, fue ingeniero forestal, y además la otra particularidad es que todos siguieron, digamos, el camino político, ¿ah? Tenían esta beta política, Sí. porque Jaime fue, por ejemplo, ministro de Estado en los gobiernos de Salvador Allende, Patricio Elwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, fue intendente del Biobío, ¿no? Tú decías más o menos, Sí. claro, diputado también hasta 2022, hasta hace poco también, tenía un cargo público. Y de su juventud fue militante del Partido Socialista, ¿no? Y el 11 de septiembre de 1973, él era el ministro de Agricultura del país. Otro de los hermanos de este matrimonio Toá González, digamos la segunda generación, era Isidoro. Isidoro, correcto. Isidoro nació en 1930 en Chillán y falleció en el 2007. Él fue médico, pero al igual que su hermano, también fue político del Partido Socialista, fue diputado en las regiones de Biobío y Ñuble y también regidor de Chillán. O sea, todo siempre en esa zona. De hecho, para el golpe de Estado también era regidor allá. Y fue detenido político también, ¿no? Era épocas complicadísimas. Y bueno, el otro hermano, aparte de Jaime e Isidoro, es José Toá González, ¿no? Hijo del español José Toá Soldevila, que nació en 1927,
fue periodista, aunque estudió Derecho, o sea, de oficio periodista, ¿no? Lo hemos visto. ¿Se ve? ¿Todavía? Sí, todavía. Yo creo que era como más un resabio. Antes, pero hay algunos que ya no voy a entrar en detalle. Okay. Hay que hablar con el gremio, parece ahí. y al igual que sus hermanos, tenía este interés por la política y fue presidente de la fecha. Era muy alto, ¿verdad? Medía 1,92 m. Sí. Muy alto. Súper alto. Que el papá de la candidata, digo. Claro, que es el papá, sí. José Toá González es el papá de Carolina Toá, la candidata. También fue político del Partido Socialista. Fue director de las Noticias de Última Hora en 1960. No sé si ese diario se transformó después o no, porque suena muy parecido a las últimas noticias. Claro. Quizás. Ahí no lo sé. Fue miembro del comité central del partido y apoyó todas las campañas de Allende. O sea, muy, digamos, inmiscuido en todo el partido político de los socialistas, ¿no? Y finalmente, cuando ganó, fue ministro del Interior y vicepresidente. Pero, curiosamente, él fue, bueno, quizás no es tan curioso por la época, pero fue destituido por una acusación constitucional. Sin embargo, Allende lo nombró igual como ministro de Defensa. Lo cambió de cartera. Cosas de la vida, ¿no? Junto a Pinochet fue a detener un intento de golpe de Estado llamado el tanquetazo. El tanquetazo. Él estaba a cargo de defensa en el tanquetazo y el que se pone a resguardo de la Constitución es Pinochet. Claro, efectivamente. Y luego el golpe de Pinochet, ¿cierto? José Toá González fue detenido y lo pasó muy mal, digamos. Fue llevado primero a la escuela militar, después a la Isla Dawson. Está la película, además. Claro. La película Isla Dawson. Sí. Y las condiciones eran tan extremas que padeció desnutrición, ¿no? Y al final fue llevado a Santiago, al hospital militar, hasta que falleció en marzo de 1974. Y lo que se sabe ahora es que fue por estrangulamiento. Claro, hoy día la candidata lo comentaba, digamos, estaba acreditado que ya no fue, durante décadas se habló de que era un suicidio rarísimo, ¿no? Y no, pues estaba acreditado que es un homicidio, claro que no se sabe quién fue todavía, o sea, la causa está ahí abierta. Ya, perfecto, o sea, todavía no está cerrado. Sí, lo comentó hoy día, de hecho, está acreditado que fue un homicidio, pero no está acreditado quiénes son los responsables. Mira. La causa está abierta aún. Claro. Y durante mucho tiempo se habló de que se había suicidado. Sí. Pero eran de estos suicidios que eran evidentes que no eran, digamos, claro. ¿No? O sea, estaba golpeadísimo. En fin, el tema de la estatura también tenía que ver un poco con eso. Porque en algún momento dicen que se había colgado, pero en un lugar que era muy pequeño. Y él medía más de casi 2 metros. Claro. No tenía ningún sentido. Además estaba muy débil. Además, débil, claro, ¿no? sí. Claro. Sí, como que... Y ahí la candidata era muy chica, digamos, cuando fallece su padre. Por supuesto. Sí, claro. Bueno. Tendría 8 años más o menos. Sí, 7 o 8 años tenía. Claro, muy pequeña, ¿no? Su esposa, doña Victoria Morales Echevers, obviamente trató de liberar a su esposo infructuosamente, digamos. O sea, falleció sin que pudiera pasar a nada distinto. Y entonces toma la decisión de ir con sus hijos a asilarse a México. O sea, los hijos eran entonces José y Carolina, la candidata. Y ahí es donde viven un buen tiempo. Hasta que después vuelven, ¿no? a Chile. Y la esposa de José Toá González, la doña Victoria, era nieta de un vasco francés. A propósito que en algún momento, como por el lado de Winter, teníamos bancos franceses. Bueno, aquí también. Se llama Denise Echevers Cruz-Pial. Supongo que lo pronuncié decentemente. Nació en el sur de Francia, ¿no? En toda la zona vasco-francesa, junto a los Pirineos, y él descendía de también... él se casó con una mujer que descendía de familias bien antiguas de Chillán. O sea, todo lleva a Chillán en el caso de la familia de los Quintana, Mardones, Lagos también, ¿no? De la zona de Chillán. Y curiosamente también venía de unos Valdivia que eran parientes de Pedro Valdivia. Ya, nos vamos hasta esos orígenes. Mira. Me gusta esto de los parentescos. Sí. No, porque de alguna manera entonces Son Carolina todos Toá es pariente de Pedro de Valdivia. Por ejemplo, bueno, podríamos llegar. Mira. Después de un largo recorrido, Exacto. podríamos llegar ahí. Después de un largo recorrido se llega... Después llegamos que son todos parientes.
Bueno, ¿Qué quiere que le diga? como que estamos en Chile. Somos todos parientes, claro. Al igual que ocurre en estas migraciones que hemos visto, Claro. También Pedro Valdivia trajo a su familia, su esposa trajo a su familia, los gaetes, digamos. Pedro Valdivia trajo a Pero sus parientes. Valdivia trajo sus 2 señoras. En realidad la venían siguiendo, pero bueno. Trajo sus 3 señoras, Pedro Valdivia. Eso explica tantas cosas. Exacto. Que seamos todos parientes O entre ellas. sea, 3 señoras tenían. De Valdivia. En fin. No, claro. Una la tuvo que traer forzado. Sí, claro, sí, ya está. Porque lo obligaron ya. Lo obligaron, ¿Para ¿no? qué? Claro, ¿Para qué vamos a meter otra. a Está Cagüín? en la farándula histórica. Sí, pues obvio. Y bueno, y de don José Toá González y Victoria Morales Echevers nació Carolina Montserrat Toá Morales, que es la candidata en 1965. Y fíjense algo interesante también. Su segundo nombre es Montserrat. Y uno dice, bueno, Catalán, ¿no? queda algo de lo catalán. ¿De lo catalán? Exactamente. Porque Montserrat, bueno, la Virgen de Montserrat Virgen de es Montserrat. la patrona de Cataluña. De Cataluña, sí. Ahí está el vínculo con sus ancestros catalanes, digamos, a través incluso de su nombre, ¿no? Y esa también es una de las cosas que persevera en algunas familias, ¿no? Que tienen raíces más, digamos, nuevas en Chile, mantienen algún tipo de tradición. Bueno, Carolina Toá nació en 1965, estudió Derecho, al igual que Gabriel Boric, ¿es cierto? Tampoco terminó, fue vicepresidenta de la FECH y en 1989 se fue a estudiar a Milán. A Italia, sí. Pues. Sí, estudió Ciencias Políticas, es doctora en Ciencias Políticas en 1994, volvió y fue una de las que estuvo ahí en el equipo de trabajo que conformó el PPD. Trabajó en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en el 2002 fue diputada en Santiago por 2 periodos, presidenta del PPD, alcaldesa de Santiago también, Intendenta. intendente también, mira. Y hasta hace poco fue la segunda ministra del Interior del actual gobierno, ¿cierto? Además es abanderada de 4 partidos, el PPD, la ABC, el Partido Radical y el Partido Socialista. En la actualidad, no sé si hay otro, parece que no. Y así que ella está compitiendo de forma cerrada. Veremos qué pasa pronto, supongo. Bueno, el domingo son las. El domingo las elecciones, así que se va a saber qué pasa con ese bloque. Las primarias. Claro. Con las primarias, claro que sí. Así que eso es por raíces catalanas, en el caso de Carolina Toá, un poco vasco-francés y chileno. Y dos hijos abogados también, según contó, hasta que también están vinculados al mundo político. Así es. También. Así que parece que la rama va a seguir. Sí, porque, bueno, todos los tíos y su padre del mundo político inmediatamente, ¿eh? O sea, no, desde chicos, desde la universidad ahí haciendo y formando parte del Partido Socialista. Ese ha sido como el vínculo más claro de los Toá. Ya, bueno, nos quedó clarísimo entonces el panorama. Vienen de España, por lo menos los que llegaron aquí, además de la zona de Cataluña, y Chillana, mira, ¿viste? Y Chillán. Sí. Chillán, Conce, Penco, San Carlos. Deberían haberle Linda preguntado, zona. ¿qué longaniza? ¿La longaniza Denominación de de dónde? origen. ¿De cambiada. Chillán o de San Carlos? De San Carlos. Eso debería haberle Que me perdonen mis Están peleando amigos. ahí. No hay peleas si son de San Carlos. Cristian, fue un placer, como siempre. Dale, Que estén muy bien. gracias, que estén bien. Nos vemos. Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la 1, Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN. Ya, ¿me creerían si les dijera que con este frío